Estamos comenzando un nuevo programa de Doctor en Casa. Bienvenidos una vez más, por supuesto, a este programa que sintoniza con la salud, sintoniza con la calidad de vida, sintoniza, por supuesto, con usted. Gracias a todas las radios de Arica Punta Arenas que están unidas a esta red de salud y calidad de vida. Vamos a conversar hoy día en nuestro programa de varios temas que tienen que ver con la salud infantil, con los niños. Para eso está ya con nosotros en nuestro programa el doctor Francisco Moraga. Él es pediatra, representante y muy buen representante de la Sociedad Chilena de Pediatría, que nos acompaña. Gracias, Francisco, una vez más por estar con nosotros. Usted es parte de la casa, le encanta educar al doctor, está siempre presente con nosotros. Así que, Francisco, el reconocimiento por tu labor, por tus ganas de enseñar y educar a través de medios masivos. Muchas gracias. Oh, encantado. Para mí siempre es un grato placer venir acá y compartir con la gente algunas de las cosas que podemos transmitir para ayudarlos de alguna manera en este proceso de criar a los críos chicos. Fíjate que importante además, porque antes de partir con el tema que hoy día nos convoca, digamos, esta cercanía de la sociedad de pediatría, y te lo digo como médico, uno ve muchas sociedades que están muy metidas en el tema de los científicos y están creadas para eso, si no estoy discutiendo eso, ¿no? De unir a los médicos en la ciencia, de poder seguir creciendo en nuestras especialidades, pero es muy bueno lo que hace la sociedad de pediatría en este contacto que tiene público, porque tú me acompañas en radio, pero también en televisión hemos hecho hartos bloques y desde que partimos casi, es bueno que las sociedades se acerquen más a las personas y a los pacientes, así que me encanta eso, fíjate. Sí, yo creo que esa es una deuda que en general las sociedades científicas han tenido en el tiempo, que es un poco extender hacia la comunidad parte de la información que es necesario, por supuesto, estar revisando periódicamente para la formación continua de los que se dedican a la salud, pero además extender esto hacia la comunidad es súper importante en los términos que sean comprensibles para ayudar en general en varios procesos que son relevantes, como te decía, en la crianza de los chicos. Sí. Vamos a hablar esta primera parte de nuestro programa y ahí las personas que están a través de las redes sociales que nos están siguiendo también pueden participar. Vamos a hablar del virus boca-mano-pie. Es un virus que produce lesiones en el cuerpito, ¿no es cierto? En la boca, en la mano, en los pies, que tienden a parecerse a la varicela, a la peste cristal. No son exactamente iguales, pero que cuando aparecen asustan mucho a las mamás, a los papás. ¿Qué pasa con esta enfermedad? ¿A qué niños o en qué edades afectan más? ¿Puede comprometer vitalmente a un niño? Cuéntanos un poquito. Sí, esta es una enfermedad causada por un virus que tiene un nombre raro, se llama Coxsackie, pero que pertenece a un grupo grande de virus que se engloban en lo que se llaman enterovirus. Eso significa que puede dar más de una vez. Es decir, es una enfermedad que no necesariamente se va a presentar como una ocasión única en la vida de los chicos. Ahora, es mucho más frecuente en niños pequeños, fundamentalmente menores de 5 años, asistentes a sala cuna fundamentalmente, o estos primeros años de escolaridad. Es una enfermedad que es relativamente benigna. ¿Y por qué relativamente? Porque, como toda infección viral, puede en un momento dado abrirle la puerta a una bacteria o a otro germen que sea un poquito más agresivo, porque todas producen de alguna manera un pequeño bajón de las defensas. Y por lo tanto pudieran dejar expuestos a los niños a otro tipo de complicaciones, pero no generadas por el propio virus que produce la enfermedad, sino más bien por complicaciones secundarias a otro tipo de agregados, por así llamarlo. En sí mismo es bastante benigno, molesto porque produce fiebre, puede producir dolor por las lesiones que son verdaderas úlceras en la boca, que en la piel se verifican como unas ampollas más o menos duras. En la piel, en cambio, en la boca más bien, en las mucosas, más bien corresponden a lesiones ulcerativas que pueden ser bien dolorosas a los lados de la lengua, en los labios, incluso en las encías. Como los aftas, digamos, parecido. Con un poquito más de profundidad y por lo tanto pueden ser bastante incómodas, y a veces la principal molestia es justamente el dolor, más allá que la fiebre, el decaimiento propio de cualquier cuadro viral. En general, como te decía, es benigno. La posibilidad de que haya complicaciones importantes son bastante raras. Lo que sí es bastante transmisible. Es muy contagioso. Sí. Es bastante contagioso, no tanto como la varicela. La varicela, que señalabas tú que efectivamente se parecen bastante las lesiones, tiene como diferencia que la varicela se distribuye en general por todo el cuerpo, a diferencia de que como su nombre lo indica, tiene una localización, pie, mano, boca. Claro. En cambio, la varicela se distribuye por todas partes, y una de las distribuciones fundamentales es el cuero cabelludo, que esta enfermedad no tiene compromiso. En cambio, la varicela sí. Y la vesícula es mucho más blandita. La vesícula de la varicela es
uno la toca y prácticamente inmediatamente se rompe. Se rompe, claro, muy blandita. En cambio esta es bastante más dura porque es más profunda la lesión y por eso en las mucosas produce estas úlceras tan dolorosas. ¿Cuánto puede tener fiebre? ¿Cómo antes de que aparezcan estas vesículas, estas pintitas, ¿no es cierto?, en estas ubicaciones, ¿cómo parte? ¿Parte como un cuadro de resfrío? ¿Parte con dolor de cuerpo, con fiebre? ¿Qué otra sintomatología acompaña esta? Lo habitual es que aparezcan 2 o 3 días previos con un poquito de decaimiento, un poquito de irritabilidad, tal vez un poquito de rechazo alimentario, de ahí aparece fiebre y muy seguido con la aparición de la fiebre aparecen estas lesiones. Es un fenómeno que es bastante pegadito, o sea, la mayor incidencia de fiebre coincide precisamente con la mayor erupción o la mayor presencia de todas estas lesiones. Ahora, la fiebre pasa, porque la fiebre habitualmente dura bastante poco, un día, 2, es raro que llegue a durar más allá de 3 días, muy raro, pero las lesiones sí pueden durar mucho más tiempo. Las lesiones pueden durar 4, 5, 7, 10 días, específicamente, como te decía, las de las mucosas, las de la boca, y por lo tanto puede haber un periodo largo en que estén las lesiones y el niño ya esté sin fiebre. Tú hablabas de que es muy contagioso, y hoy día muchos papás, mamás sobre todo, no sé, están preocupadas porque mandan a su hijo al jardín. Las tías ya de los jardines están expertas, en el colegio también, ¿no es cierto? Saben que cuando un niño cae con una enfermedad, cae el otro, claro, ¿no es cierto? Ya empiezan a estar más niños ausentes. ¿Cuál es la conducta de los papás frente a eso? No mando a mi hijo, otros papás dicen, pucha, lo mando, tiene las defensas, quizá es oportuno que le dé esto, que igual le va a dar en un momento. Desde el punto de vista del consejo médico, ¿qué hacen los papás? Mira, como todo este tipo de situaciones, yo te diría que depende. Si es un chico que en realidad es por lo demás sano, no tiene ningún otro tipo de patología, la verdad es que si uno puede mantenerlo en la casa, manténgalo en la casa. Pero la verdad es que si no es posible, porque ambos padres trabajan, ya no es menor de 1 año y por lo tanto no tiene derecho a estar con licencia, puede mandarlo, en el entendido que no es una enfermedad que pueda llegar a provocar un estado mórbido, una enfermedad grave o que ponga en riesgo la vida del niño. Por lo tanto, aunque se contagiara, sabiendo que hay otros niños enfermitos, probablemente la enfermedad no va a ser más allá que esta molestia que te decía yo, que va a durar unos pocos días y que las propias defensas del niño le va a poner atajo. Pero si ese niño tiene algún otro tipo de condiciones, qué sé yo, tiene alguna malformación congénita, ha tenido algún problema, una anomalía cardíaca, por ejemplo, o renal, o tiene algún otro tipo de problema de base, una diabetes, por ejemplo, de los niños más chiquititos, que bajan las defensas, que mantiene, claro, o que de alguna manera hace que esa defensa sea menos efectiva o menos eficiente, en ese caso, de todas maneras, la recomendación sería mejor dejarlo en la casa. Te lo pregunto, y a propósito, fíjate, de lo que estamos hablando, Francisco, Claudia Cuello, que está en sintonía directa con nosotros a través de las redes sociales, nos dice, muy interesante el tema, en el jardín de mi hija, que hay 4 casos de medidas ¿qué medidas tendría que tomar el jardín y nosotros como padres? Las medidas, ¿no es cierto?, están claras, tú ya las has señalado. En el jardín, hablando de recintos y también al colegio, ¿hay algunas medidas que recomiendan ustedes como Sociedad de Pediatría a las instituciones donde están los niños? Como te decía, mira, es una enfermedad bastante contagiosa. ¿Cómo se contagia? Bueno, a través de la saliva, ya sea por tos, ya sea por intercambiar chupetes, por... los mismos juegos que tienen, ¿no es cierto? Exactamente, cosas que se han llevado a la boca y que se la pasa al otro chico. Por lo tanto, hacer un aislamiento muy significativo para evitar los contagios dentro de un jardín es bastante difícil. Es complicado. Bastante difícil. Es una enfermedad además que se da en esta época, o sea, en la época de cambios de clima, fundamentalmente primavera, aumenta la incidencia en forma habitual, otoño, primavera. Las cosas básicas son las que más ayudan acá. Lavarse las manos, después de atender a cada uno de los niños, ¿no es cierto? ¿El alcohol gel sirve, por ejemplo? Sirve. Para tenerlo, gel. Hay unos depósitos incluso que son de pared, donde los profesores, las tías podrían... Ayuda, pero el lavado común y corriente con agua y jabón es el gol estándar, digamos, por así decirlo. O sea, es la medida básica. Es la básica. Si además se puede usar alguno de estos desinfectantes en spray, que como... hay algunas marcas bastante corrientes que todo el mundo conoce, que se pueden echar sobre las superficies y limpiar, o el mismo alcohol gel para contribuir, sin duda que son elementos adicionales. Pero te insisto, es muy difícil porque al niño no le podemos echar alguno de estos productos, y por lo tanto la posibilidad de que estén al jugar entre ellos, y recordemos que hay un periodo previo en que aparte de estar un poquito
más decaídos, un poquito más irritables, no van a tener otras manifestaciones y ya están infectando. Por lo tanto es muy difícil. Pero vuelvo a insistir, aún en esas condiciones, la contagiosidad, por mucho que se dé bastante bastante alta, o sea que sea muy contagiosa, no provoca en general un cuadro preocupante, de manera que, vuelvo a insistir, para no alarmar a la gente, de que si el niño, en el peor de los casos, pongamos, se enfermó y se lo contagió de los otros chicos en el curso, más allá de tener estos 2 o 3 días muy molestos y algunos días con incomodidad en la boquita y para alimentarse, no le va a generar un problema serio. Pregunta a propósito de eso. Bueno, las indicaciones que Francisco nos estás dando para el jardín o para el colegio son las mismas para la casa. Son las mismas. Entonces, papá y mamás que tienen más niños, ¿no es cierto?, dicen, pucha, que va a contagiar a otro hijo mío, qué sé yo, lo mismo, ¿no es cierto? Exactamente. El tema del lavado de las manos, si está jugando, ojalá, mamita, separen los juguetes, a una cajita plástica, ponga su juguete y que él juegue con esos juguetes, que no tome todos los juguetes, los otros guárdelo, ¿no es cierto? Por esos días, como aislar un poquito eso. Exacto, tratar de dentro mantener dentro de lo posible. Pregunta, o sea, este chico, ¿no es cierto?, este niñito, que tiene esta enfermedad, que va a tener 2 días donde va a alimentarse con más dificultad, alimentos blandos, me imagino, ¿cierto?, líquidos, yogur, no sé, todo lo que sea más blando, y muchas mamás se preocupan, sobre todo niños que están como en el borde del percentil de peso y crecimiento, dicen, chuta, 2 días o 3 días donde este cabro no va a comer y va a bajar de percentil. Muchas mamás, y fíjate que a propósito lo quiero poner porque también yo sé que es preocupación de muchas mamitas que dicen, hoy toca con el pediatra, ojalá que haya subido de percentil, de crecimiento y todo. ¿Qué pasa con esos días de alimentación? ¿Influyen, no influyen? Para tranquilizar también a la mamá que están preocupadas del peso y el crecimiento de sus niñitos. Sin duda, no es una enfermedad que provoque una reacción inflamatoria de parte del cuerpo, una reacción metabólica tan intensa que vaya a incidir en forma muy significativa en el peso, sin duda. Es re importante, sí, el que tomen líquido. Es sumamente importante mantenerlos bien hidratados, es sumamente importante, por lo tanto, asegurar que tomen líquido ojalá saludable, ¿no es cierto?, pero que tomen líquido, de manera de mantener una buena diuresis, o sea, que hagan harto pipí, que mantengan las secreciones bien fluidas, que no se vayan a producir espesamientos o condiciones que puedan, por lo tanto, facilitar lo que decíamos antes, que se puedan complicar por la aprovechamiento de algún otro germen, debido justamente a que como no están bien hidratados, las defensas no están funcionando del todo bien. Entonces, yo diría que mayormente complicarse porque pueda incidir en forma muy significativa en el incremento de peso, no. Es probable que eso durante esos días no tenga un muy buen incremento, pero recordemos que prácticamente cualquier enfermedad provoca un impacto, pero que es muy transitorio y muy rápido, y que generalmente tiene que ver más bien con la pérdida de agua en el peso. O sea, si no toman suficiente agua, evidentemente van a bajar. Exacto. Es que si yo corro una maratón y no tomo una suficiente cantidad de agua, voy a bajar varios kilos. Pero baja en hidratación. Pero bajo en agua, exacto. No es, por lo tanto, un peso que vaya, o sea, un efecto que vaya a afectar la masa corporal. Claro. Es más bien agua. Fíjate que nos pregunta, dice, María Beatriz Elgueta nos manda saludos, muchas gracias, dice, gracias a ti, María Beatriz, por estar en contacto con nosotros. Nicole Ramírez dice, hola, una consulta. Mi hijo tuvo este virus hace ya casi una semana que pasó todo, pero sus manos y pies se están descascarando. ¿Eso se deberá a lo mismo? Sí, es una de las cosas Ramírez. Es una de las cosas que pueden ocurrir. La verdad que no es una manifestación muy habitual, pero se pueden producir despellejamientos de los dedos, de las manos y de los pies, así como tiritas. Como sale el cuerito. Exactamente, como tiritas que son delgaditas. Efectivamente, no es muy frecuente, no es una de las manifestaciones más habituales, pero no es algo raro dentro del transcurso y que ocurre precisamente cuando ya la parte efervescente de la infección ya pasó, cuando ya viene de vuelta. Sí. Nos pregunta Francisco, dice Claudia Cuello, que ya está en contacto con nosotros, doctor, ¿es cierto que en el momento de incubación, cuando no hay síntomas, igual hay contagio con los demás niños? Lo que tú hablabas, porque hay un periodo, ¿no es cierto?, hay un periodo libre de síntomas o con muy pocos síntomas en que ya están empezando a contagiar. Ahora, esa etapa es una contagiosidad menor. La principal etapa que están contagiando es precisamente cuando están con las lesiones, con la fiebre. Ese es el periodo de mayor contagiosidad. Pero ya están contagiando un par de días, 2 o 3 días antes. Correcto. Ana María ya nos dice, buen tema, tengo nietos y muy interesante
lo que están tratando el día de hoy. Abrazos y bendiciones desde Coyhaique. Dice, brrr, me imagino que es por el frío, ¿no? Ahí está, muerta de frío, con mucho frío. Anita María, muchas gracias por estar en contacto con nosotros a través de Doctor en Casa. María Beatriz, a propósito que hablábamos del tema de las lesiones en la boca, dice, doctor, ¿me puede dar algún dato cómo se pueden alimentar? En este caso, en otros casos donde hay lesiones en la cavidad oral, ¿cuál es la alimentación que se recomienda? Mira, si las lesiones son muy intensas y muy dolorosas, se recomienda usar algún analgésico, que puede ser de los mismos que usamos para bajar la fiebre, como paracetamol, ibuprofeno, algunos colutorios de estos que son para hacer aseo bucal, también muchas veces contienen algunos productos, hay que asegurarse sí que no traigan alcohol. Hay algunos de estos colutorios, estos enjuagatorios bucales que contienen alcohol, y eso en general los niños están contraindicados. Por lo tanto hay que preocuparse de usar alguno que se puede diluir con un poquito de agua y limpiarle con un algodoncito en este tipo de lesiones, por eso también ayuda bastante a aliviar. Entonces se pueden usar ese tipo de enjuagatorios bucales diluidos específicos para niños sin alcohol, o se pueden usar los analgésicos habituales si es que las molestias son muy significativas, como decíamos paracetamol o ibuprofeno, que pueden contribuir entonces a facilitar la mejor alimentación. Por supuesto, tratar de usar alimentos que no estén muy calientes, claro, que no contengan mucho aliño, a pesar de que los niños pequeñitos generalmente no son muy aliñados, pero en general tratar de tener ese tipo de precauciones. Calor, textura, más bien de tipo blanda a tipo papilla, y sin productos que sean un poquito irritantes, que podrán contribuir entonces a molestar o a arder un poco más. Respecto a las temperaturas, mejor que estén más helados, que estén de tibios para frío más que de caliente, por lo mismo, porque eso puede también provocar, si están muy calientes, provocar dolor. Correcto. Entonces mejor tibiecito, tirando un poco para... Y de consistencia muy blandita. Más blandita, exacto, más blandita, qué sé yo, desde chancadito con el tenedor, si el niño es más grande, hasta definitivamente usar una papilla, claro, mezclar, sí, metida en la juguera, o la 1, 2, 3, todas estas cosas. Eso, verduras y un montón de cosas se pueden hacer. Totalmente, claro. Perfecto. Esa es la pregunta que nos hace María Beatriz. Perdona, insistir en la hidratación. Que insistir en la hidratación, mucho líquido. Fíjate que Daisy, Diana dice, a propósito de la hidratación, porque generalmente los adultos, nosotros Francisco decimos, ojalá se puedan consumir 2 litros al día de agua o más. ¿Qué pasa en la hidratación en los niños? ¿Cuál es la cantidad? Estamos hablando de superficies corporales distintas. ¿Cómo manejamos la hidratación en un niño? Miren, lo que pasa es que en los niños hay que considerar todos los líquidos, es decir, la leche contiene un 85% de agua, la fruta contiene variable, desde el plátano que contiene bastante poca, hasta la sandía que es casi 90% agua. Una sopa, un caldo que se dé, la sopa, el caldo, todas esas cosas hacen por lo tanto que alrededor del 1,5 litros de agua que se dice que debieran tomar un niño en general, no es que sea literalmente el litro en agua, correcto, ¿sí? Sino que tiene que considerar también distribuidos en todos en todos los alimentos que están. Por eso en general es tan importante que los niños consuman de todo tipo de alimentos, y muchas veces nos quedamos en que consumen muchos alimentos más bien secos, arroz, fideos, puré, no consumen ensalada, no consumen la suficiente cantidad de fruta. Hace poco fue el Día Nacional del 5 al día, el 19 o 20 de octubre, y ahí se enfatizaba mucho, porque no solamente aportan vitamina, aporta fibra, sino que también aporta una cantidad importante, la cantidad de agua que el niño debe consumir al día, que no lo estamos haciendo, y en general nos estamos quedando mucho más con alimentos más sólidos y por lo tanto con menos cantidad de agua, y ahí sí debiéramos por lo tanto aportar agua directamente como tal. Correcto. Vamos a ir conversando con el doctor Francisco Moraga. Antes tengo avisos, sugerencias importantes de, ¿sabe usted quién? De nuestros gentiles y queridísimos auspiciadores. Escuchémoslos pues. Escuchémoslos pues, porque la artrosis es una enfermedad degenerativa muy común que se caracteriza por el dolor, hinchazón y pérdida de movilidad en las articulaciones. Para ayudar en el tratamiento de estas molestias, Laboratorios Garden House desarrolló Finartrit Polvo, una alternativa natural para ayudar a tus articulaciones a moverse con mayor flexibilidad y menos dolor. Finartrit es de Laboratorios Garden House. Y tan natural como una mañana de campo o el amor de una familia son las farmacias NOP. Llevamos más de 80 años complementando la medicina tradicional con soluciones naturales y atención personalizada. Encuentra más información en www.farmaciasnop.cl. Y recuerda que en Farmacias NOP hay químicos farmacéuticos especialistas en medicina natural que te pueden dar consejos muy valiosos. Te quiero contar que la familia Sanker ha crecido para ti con su nueva línea Sanker 100, y junto a los beneficios de tu Sanker tradicional podrás encontrar productos que se ajustan a cada una de tus necesidades para que logres una óptima fotoprotección. Por ejemplo,
El Sanker 100 Hell Cream es un protector solar para actividades de alto rendimiento. Posee una alta resistencia al agua, muy alta protección UVA y UVB. E incluso, fíjate, frente a la luz visible, ayudando a proteger el ADN de la piel frente a estas radiaciones. Tremendo Sanker. Sanker, protección solar real. Una diarrea puede tener distintas causas. Vintix restaura el equilibrio del sistema digestivo alterado de los cuadros diarreicos al reactivar la barrera fisiológica formada por la flora intestinal normal, previene y detiene la diarrea de diverso origen. Vintix está especialmente recomendado como complemento de la rehidratación oral. Recuerda entonces consultar a tu médico por Vintix. ¿Y sabías que solo en Chile el cáncer de próstata es responsable de alrededor de 1.200 muertes al año? Receta Solidaria tiene un programa de descuentos que te ayudará a cumplir con la indicación de tu médico. Pregunta a tu médico por el programa de beneficios y podrás validar sus descuentos en la mayoría de las farmacias a lo largo de todo el país. Encuentra más información ingresando a www.recetasolidaria.cl o en su Facebook Receta Solidaria. ¿Vamos a la pausa, don Luis? Bien, don Luis nos manda la pausa y volvemos. Estamos de vuelta, segundo bloque de nuestro programa, saliendo a todo el país, de Arica a Punta Arenas, 31 radios comprometidas a lo largo de nuestra nación con la salud y la calidad de vida, y además a través de Facebook Live, en este live, en contacto con Chile y el mundo. Eso, miércoles. Oiga, menciones, por supuesto, importantes, avisos de nuestros queridos auspiciadores hacen posible la construcción de nuestro programa. Rhinoplex, el medicamento homeopático de NOP, presenta un consejo para la rinitis alérgica. ¿Sabías que la rinitis estacional aparece con la llegada del polen? La estación de más riesgo es la primavera. Lo natural se respira mejor con Rhinoplex, el medicamento homeopático de NOP para la rinitis alérgica. Cámbiate a lo natural con Rhinoplex. Y te quiero contar algo importante. El colágeno es una proteína esencial en la estructura de nuestro cuerpo y tiene como función dar resistencia y elasticidad a nuestras articulaciones, músculos, ligamentos y tendones. Sin embargo, a partir de los 40, el colágeno se reduce a la mitad. Sigue a Hidrolágeno Q10 en su Facebook y encuentra consejos, recetas saludables e información para tu salud articular. Hidrolágeno Q10, un tremendo colágeno que usted puede ahí conocer más en este Facebook, Hidrolágeno Q10, además de todos los consejos que usted ahí le van a dar. A mi consulta llegan pacientes que tienen diabetes con muchas preguntas. La más frecuente que hacer si están, por ejemplo, en una reunión y no pueden almorzar. Con Glucerna esto ya no es problema. Por eso les recomiendo siempre tener a mano Glucerna, una fórmula única con hidratos de carbono de lenta liberación que te ayuda a mantener estable tus niveles de azúcar en la sangre entre comidas. Con Glucerna sigue siendo tu consulta a tu médico por Glucerna. Estamos conversando con nuestro querido amigo el doctor Francisco Moraga de la Sociedad Chilena de Pediatría. Tenemos preguntas también, un saludo que nos llega de Coyhai, que dice viéndolo a Nayita Barra. Un abrazo grande, Nayita, ahí de Coyhaique, un abrazo grande para toda la comunidad. Y Nancy Camus nos dice, doctor, una duda, y siempre me confundo, la diferencia entre un virus y una bacteria. Sé que solo uno de ellos se trata con antibiótico. Dice, porque uno de ellos hay que dejarlo evolucionar y el otro se puede erradicar. Bacterias, antibióticos, virus, de que estamos hablando. Evolución. Los virus, depende del virus, es conveniente a veces hacer inmunizaciones. O sea, las vacunas fundamentalmente apuntan precisamente a los virus porque los virus no tienen un tratamiento específico muy efectivo. Hay por ahí un par de virus como el herpes que se puede usar, algunos medicamentos como el aciclovir, en fin. Pero en general, los virus, por su propio metabolismo que tienen, que se mete dentro de las células para poder reproducirse, no es alcanzado por los antibióticos, por lo tanto los antibióticos no tienen efecto sobre su crecimiento, sobre su desarrollo, sobre su multiplicación, más bien complican. Entonces, en ese caso, lo que se ha tratado de usar, sobre todo para aquellos virus que son productores de grandes daños, como fue el sarampión, la poliomielitis, etcétera, sí. Se han inventado, ¿no es cierto?, vacunas que lo que hacen es inmunizar a las personas para que, aunque ese virus se meta, ya estemos preparados y podamos entonces detenerlo, porque no se pueden usar antibióticos. Fíjate que es bueno, me encanta hacer este programa porque uno va aclarando tantas cosas, Francisco, que pareciera, y a los médicos, los que estamos en el tema de la salud, nos parecen como de perogrullo, nos parecen como obvias, ¿no?
pero la gente tiene muchas confusiones, como por ejemplo esto de la bacteria y el virus, y es bueno seguir recalcándolo, Seguro. porque además hacemos una campaña contra el uso indiscriminado de antibióticos o el que la gente consiga antibióticos para tratar cualquier enfermedad y generar más resistencia. Así es. Punto 1. Pero fíjate que hay una pregunta que es muy interesante y que es bueno que aclaremos esto. Isabel dice, mi hijo hace años tuvo en las manos, lo tratamos y se fue, tuvo este virus del que estamos hablando. Correcto. Y recordé que yo tuve entre los dedos de las manos cuando era chica esto. La pregunta es, ¿entonces hay una relación hereditaria en los genes? Sabemos que no existe, pero interesante el cruce de información. Así es. No, esto es una enfermedad que se adquiere. Ahora, Exacto. Lo que decíamos al principio con respecto a un par de casos que conversamos, las respuestas que puede tener el organismo frente a la invasión de algunos gérmenes puede ser un poquito diferente. Y eso sí puede ser hereditario. Pero las manifestaciones que va a hacer este virus cuando era chica la mamá, cuando tiene ahora sus hijos chicos, va a ser prácticamente el mismo, porque es muy característica la distribución de este virus, con las diferencias propias de todas las respuestas, pero en general es bastante como propio tanto los síntomas como la evolución que tiene. Así que no, lo que se puede heredar es la forma de reaccionar, y como decíamos, muchas veces hay reacciones que pueden generar algún tipo de complicaciones que no son debidas al virus, sino más bien a la propia respuesta que tienen las personas. Exacto. Que sí tienen una penetración familiar y que pueden tener, por lo tanto, transmisión hereditaria. La forma en que responde tu organismo, cómo está estructurado tu sistema de defensa, el sistema inmune. Nos mandan saludos desde Talca, Irma Elena González. Gracias, Irmita. Saludos a toda la comunidad, a todos los talquinos. Muchas gracias a la comunidad en Talca, que también nos escucha a través de la radio y a través de redes sociales. Jonathan dice, hola, a mi pareja le salieron unas ampollas, pero son como tipo verrugas en su codo, como si fuera una psoriasis. Saludos, muy bueno el programa de San Fernando. Claro, Jonathan, bueno, hay que ver acá el tema del codo. Pueden ser verrugas, pero también podría ser, dependiendo del tipo de lesión, lesiones muy enrojecidas, que producen como una escama, si nosotros están descamando, podría ser algún cuadro psoriático. Por lo tanto, la recomendación ahí es obviamente mirarlas, que nosotros, que el doctor puede ser un doctor de medicina general, un doctor de medicina general está capacitado como para hacer un diagnóstico y eventualmente él la puede derivar o la puede tratar, pero tienen características totalmente distintas las verrugas de la psoriasis, son cosas en estructura que un doctor puede hacer un diagnóstico sin ningún problema y no siendo especialista, así que te recomiendo, Jonathan, que sea vista. Fíjate que en el programa, y lo anticipábamos, Francisco, salió largo el tema del virus, muchas preguntas, y que bueno, nos alegra. Además está en este momento en las noticias, porque como han habido, estamos en la época del año, entonces han salido muchos cuadros que han habido brotes en determinadas partes, y entonces está como... Qué bueno el contacto con ustedes, estimados auditores, qué bueno poder ayudarnos, aportar a esas preguntas que ustedes nos han mandado. En la segunda parte del programa ya teníamos en pauta con Francisco hablar de un tema que también es muy importante, que tiene que ver con los servicios de urgencia y cuando un niño puede estar en una urgencia, cuando lo tengo que dar urgencia. ¿Cuáles son las claves? ¿Cuáles son las señales de aviso, Francisco? Mira, eso es súper importante porque hoy día lo que vemos que se mal utilizan los servicios de urgencia. Los servicios de urgencia muchas veces están con una demanda de atención tremenda, y cuando se analiza del total de las consultas que se ven, más del 80% son consultas que no debieron haber ido a la urgencia, que debieron haber sido vistas en su consultorio, en atención primaria, en otros niveles de atención, y no en la urgencia. Y de esa manera generan un atochamiento de la atención, y por lo tanto las cosas que realmente son graves y que requieren atención muchas veces se demoran. Tanto que ha habido que hacer todos estos sistemas que los servicios de urgencia hoy día se ocupan en forma rutinaria, que son los sistemas de triage o de preclasificación de las personas para saber si quien está consultando debe tener mayor o menor prioridad, y no simplemente por orden de llegada, sino que por una priorización clínica. Entonces se hace una evaluación previa en la sala de espera, de acuerdo a los elementos por los cuales está consultando y algunos elementos propios de las personas, la edad, en fin, para poder hacer una cuantificación. Entonces, ¿cómo sé yo realmente si mi hijo está algo grave o no? Mira, son 3 las condiciones que en general hacen que los niños, que digamos que la familia lleve a un niño a consultar: la fiebre, la tos y los cuadros digestivos. Esos son los 3, yo te diría, síntomas más relevantes por los cuales en la pediatría se consulta a un servicio de urgencia.
como concepto general, más allá del síntoma, lo que interesa es el estado general del niño. Sí. Si el niño tiene tos propiamente tal, hay que mantener la calma, observarla, nuevamente hidratarla, medidas generales, controlarle temperatura, en fin, pero la tos con fiebre, la tos con dificultad evidente para respirar, porque el niño está con quejido, porque respira muy rápido, porque se le hunden mucho las costillitas, la tos que llega a provocar vómito, la tos que lo despierta en la noche, esos son los elementos que nos van a preocupar, no la tos misma. Si el niño tose, además aquí en Santiago tose el 80% de los niños durante todo el año por las condiciones ambientales que tenemos, entonces lo que es preocupante no es la tos en sí misma, sino que lo que acompaña a. En el caso de la fiebre pasa lo mismo. La fiebre por sí sola es un síntoma que indica estoy peleando contra algo. Claro. Por lo tanto, importa saber si esa fiebre está acompañada de rechazo alimentario, si tiene pintitas en el cuerpo, si está asociada a diarrea o a tos agobiante, si está asociada a un decaimiento que hace que el niño no esté pudiendo responder bien, está irritable o que cuesta comunicarse con él. Esos son los elementos más centrales. Y en términos de la diarrea, el número, si son más de 5 o 6 episodios que ha tenido en espacio pequeño de tiempo, conviene llevarlo también. Y también si está con diarrea y fiebre, si está con diarrea y vómito, si está con diarrea y decaimiento, esos son los elementos. O sea, más que preocuparse de un elemento por sí solo, es en el contexto que se da al niño. Y el principal dentro de este contexto que nos debe importar es el estado general del niño. Si el niño se ve comprometido, por ejemplo, aunque no tenga fiebre, es más preocupante que el niño que está con fiebre en brazos de la mamá chupándose el dedito. Ese niño probablemente está con un cuadro febril banal. En cambio, el otro chico que aunque no esté con fiebre, está claramente decaído, poco que no responde bien, ese niño puede tener una intoxicación, puede tener algún cuadro mucho más grave. Entonces, el estado general habla mucho de cómo está. Exacto. Y ese probablemente como elemento único sea mucho más valioso que estos tres elementos por sí solos, por los cuales normalmente se consulta bastante la urgencia. Porque uno ve, y pasado con mi hijo, tú lo ves, por ejemplo, de repente con un poco de fiebre, está con un poquito de moquito, no sé, con un poquito de todo, pero tú lo ves y está jugando con su juguete, está conectado con todo lo que hace de día, no perdió la rutina, se alimenta quizás no como tú quisieras, mucho más pero está dentro de su ritmo como normal. Las mamás ahí son las copilotos de los pediatras, ¿no? Dígame que no. Absolutamente. ¿no es la primera médico del niño es la mamá. Es la mamá. O sea, eso es claro. Absolutamente. Sí. Yo lo aprendí en la escuela de medicina y me pasó muchas veces. Fíjate que cuando me tocó pasar por pediatría, y ahí lo aprendí, pero así a sangre, que uno hablaba con la mamá y yo siempre, la oreja atenta. Los pediatras, me acuerdo, en el resto del río en ese tiempo, pero atentísimos con lo que decía la mamá, y todo lo que notaba la mamá era la ley. Claro. Porque quién sabe el cambio del hijo, la fiebre, el dolor. Mire, doctor, yo lo encuentro raro. Está raro. O sea, no hay nada que dudar. Está raro. Sí. Muy importante. Y eran muy asertivos los diagnósticos cuando uno se afirmaba harto en esa evaluación de la mamá. El cambio, ¿no es cierto?, de actitud de tu hijo habla mucho de eso. Es mucho. Tú hablabas de la fiebre. ¿Cuándo? Y la fiebre es una señal. Es la señal que nos dice mi cuerpo está combatiendo a este virus que está entrando y yo lo quiero casi quemar. Lo quiero exterminar. Lo quiero sacar de su medio ambiente. ¿Cuándo consulto por fiebre? Mira, la fiebre es una ventaja biológica que tenemos los animales superiores. Las lagartijas no tienen fiebre, las hormigas no tienen fiebre. Es propio de los animales superiores. Y es un mecanismo de defensa en sí mismo. O sea, no solamente nos señala, ojo, hay aquí una invasión y por algo la persona está con fiebre, sino que además la fiebre activa las defensas, facilita la llegada de las defensas al sitio donde está produciéndose el problema y además activa ciertos procesos propios de las células que nos defienden para hacerlas más eficientes. Entonces, combatir la fiebre así de entrada, no. Como te decía adelante, cuando preocuparnos cuando hay fiebre, es cuando hay otros elementos acompañando que pueden ser preocupantes. La fiebre, ni siquiera el valor de la fiebre. El valor de la fiebre, claro, cuando un niño tiene mucha fiebre, tiene 40, se va a sentir pésimo. Y probablemente mucho personas por las convulsiones febriles. Por eso me dice, cuidado, te invento, está en 39, no, que no va a tener convulsiones febriles, y parten el servicio de urgencia porque están también con una psicosis ahí con eso. Exacto, mira, eso es súper buen tema, porque la fiebre, las convulsiones febriles, es una forma de responder que tienen algunos niños, que no es más allá de un 3-4% de los niños, que cuando sube rápido la temperatura,
pueden gatillar estos fenómenos de tipo convulsivo. Cuando sube rápido, eso significa no es de valor. No es tal. De hecho, muchas veces nos pasa, ¿no es cierto?, que el niño ha convulsionado en la casa y la mamá recién le tomó la temperatura y tenía 38. Y cuando llega al servicio de urgencia está con 40. O sea, estaba justo en ese proceso que está subiendo bruscamente la temperatura. Y eso es el gatillante. Y como eso es imposible conocerlo, no hay forma de adelantarse. Por otro lado, las convulsiones febriles son benignas. No producen daño neurológico. No van a generar que el niño quede con algún defecto, con alguna pérdida de capacidades o algo por el estilo. Por lo tanto, primero hay que tranquilizar. Sin duda que si se repiten son preocupantes, son angustiantes y por lo tanto puede requerir igual tratamiento durante el periodo en que son chiquititos y por lo tanto sabemos que van a tener cuadros febriles. Tal vez modificar algunas vacunas que pueden tener más reacción y que pueden provocar más fiebre. Y por lo tanto en este chico que sabemos que convulsiona, poder hacerle una modificación por algunas que traen otros elementos que pueden facilitar que no haga esta respuesta tan marcada. Correcto. O sea, se pueden hacer algunas cosas, se pueden evitar, pero en el 96-97% de los niños la convulsión febril no se da, y en ese 3 a 4%, como te decía, de niños que se va a dar, la forma es de prevenir. O sea, uno no puede estar metiéndole todo el día algún antitérmico para decir voy a prevenir que pase esto. No es el valor de la temperatura en sí mismo, sino que es la velocidad con la que sube. Correcto. Eso, por lo tanto, es bien importante tenerlo presente. Y asustarse con la fiebre, como decíamos, solamente cuando se asocian con otros elementos que son preocupantes, como te decía, con tos agobiante, es decir, que lo hace vomitar, que le impide comer, que le impide dormir o que lo despierta en la noche, que fiebre que se asocia con pintita en el cuerpo, porque ahí hay algunas enfermedades, no solamente las pestes, hay algunas otras que pueden estar con pintita en el cuerpo que puede ser bastante dramática. Fiebre que dura más de 3 días, ¿de acuerdo? Porque significa que el organismo a lo mejor no está pudiendo solito controlar el tema, y por lo tanto habría que darle una segunda mirada para ver si puede requerir algún tratamiento específico para ayudarlo a combatir este germen que se está poniendo medio rebelde, que ya lleva 3 días y no cede la fiebre. Esos son los elementos, como te decía, en cuanto a la fiebre, que nos pueden preocupar, pero no la fiebre puntualmente en sí misma, sino más bien los elementos que van acompañando. Exacto. Otra pregunta que también preocupa a muchos papás y que tiene que ver con el tema de urgencia es el dolor, como concepto de dolor. Y dentro de esos dolores son los dolores del abdomen, con este pensamiento de, no sé, una apendicitis, esto puede ser peritonitis, dolores en general, dolor abdominal. Lo vamos a contestar, vamos a avanzar en eso, vamos a hacer una pausa, Lucho nos va a mandar una pausita comercial y vamos a seguir, por supuesto, respondiendo todas sus preguntas. Antes de la pausa, Lucho, fíjate, déjame un segundo, 2 segundos, o 1 minuto, o 10 minutos para agradecer a Graci Corazón Valiente, linda, preciosa, dice, hola, qué rico poder verlos, esta es mi hora de colación, besos grandes de Osorno Mágico. Para Graci, y mantengamos también los aplausos para Concepción, porque María Angélica Zúñiga nos contacta desde Concepción. Me interesa saber sobre el virus boca, mano, pie, y un abrazo a ustedes desde Concepción. Ahí, María Angélica, hemos hablado toda la primera parte del programa del virus. Les quiero contar, digámosle, ¿no es cierto, Lucho, a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, que esta grabación queda disponible en el mismo Facebook, en mi Facebook, Claudio Aldunate. Queda disponible para ustedes, y el podcast de la grabación del programa en www.doctorencasatv.com. Entonces, en la página web y en el Facebook pueden ver este programa y otros programas que también con Francisco hemos hecho, y otros de tipo general de nuestro programa. Salud para Osorno Mágico, entonces, y Concepción. Antes de irnos a la pausa, vamos a la pausa y volvemos. Estamos de vuelta, segundo bloque de nuestro programa, y después de la pausa, consejos importantes, un libro que siempre recomiendo, El Poder Medicinal de los Jugos. Te invito a conocer este libro, un libro donde encontrarás recetas e información relevante sobre los beneficios del consumo de frutas y verduras para tu organismo, cómo lo puedes hacer, en licuados, en sopas, viene todo el detalle nutricional, para qué sirven, para distintos problemas que tú puedes tener. Hay un libro que está hecho por el Servicio Educacional Hogar y Salud, una organización que trabaja por el bienestar físico, mental y espiritual de la comunidad. Es un equipo de médicos especialistas, han desarrollado guías y manuales para mejorar tu salud y calidad de vida. ¿Dónde lo puedes contactar? Hay un teléfono, que es un teléfono, una línea gratuita, te lo doy, 800-340099, 800-340099, o en el Facebook, escribe ahí, en el buscador, Servicio Educacional Hogar y Salud Chile. Y ahí tienes toda la información
del Poder Medicinal de los Jugos, un tremendo libro, lo tengo, es buenísimo, lo digo con mucha, que lo compren con mucha confianza, revísenlo en el Facebook, ahí pueden revisar y preguntar lo que necesiten sobre este libro. La osteoporosis es una enfermedad que afecta a los huesos, lo deja menos resistente. Garden D contiene vitamina D3, nutriente presente en ciertos alimentos que ayuda al cuerpo a absorber el calcio, una de las piezas claves y fundamentales para los huesos, los ayuda a mantenerse fuertes. Garden D es para aquellas personas que tienen una alimentación baja en vitamina D y baja exposición al sol. Recuerda que Garden D es de laboratorios Garden House, y si es de laboratorios Garden House es efectivo y por supuesto es natural, que es muy importante. ¿Sabías que el potasio elimina el exceso de sodio del cuerpo en forma natural? La clave está en mantener una dieta que sea baja en sodio y alta en potasio. Por eso, si quieres tener un estilo de vida más sano, te recomiendo cambiar tu sal por la nueva Biosal Plus. Tiene 33% menos de sodio, el mismo sabor de la sal de siempre, y contiene potasio que te ayuda a equilibrar tu metabolismo y vivir esa vida sana que quieres. Prueba la nueva Biosal Plus, que tiene menos sodio y por supuesto más sabor. A lo largo de todo el embarazo y sobre todo a partir de la semana 20 debes vigilar tu nutrición y alimentación. Debes tener en cuenta que al estar embarazada necesitas cuidar tu salud. Es importante tu nutrición, minerales, nutrientes en tu organismo para asegurar el correcto desarrollo de tu guagüita. Porque tu bebé es lo más importante durante el embarazo. Para VidaCell es protegerlo toda su vida. Porque lo más importante es proteger lo esencial. Confía en VidaCell. Más información www.vidacell.cl. Ya llegó la solución para la pediculosis Para Plus, un producto único y diferente. Para Plus, una generación nueva para el tratamiento de piojos y liendres. Seguro, eficaz, no tóxico. Actúa con un mecanismo que mata el piojo por su poderosa fórmula. Ayuda a la higiene del cabello, evita la adherencia de los piojos y liendres en el cuero cabelludo y facilita su eliminación por arrastre. Para Plus, para toda la familia, tranquilidad. Encuéntralo en todas las farmacias del país. Estamos hablando y dejamos enunciado uno de los problemas que se puede presentar y por el cual, ¿no es cierto?, los papás llevan a su hijo a urgencia, que es el dolor. Y uno de esos dolores puede ser un dolor concentrado en el abdomen, dolor de guatita. Los papás dicen, bueno, ¿no será esto de repente? A lo mejor es una apendicitis. ¿Qué pasa con los dolores abdominales como causa o motivación de urgencia, Francisco? Mira, es bien interesante eso porque el dolor es un tema que es bastante subjetivo. Entonces, el que lo siente es el que lo puede referir y muchas veces los niños no tienen toda su bagaje, ¿no es cierto?, de comunicacional para poder establecer bien cuáles son las molestias que tienen. Claro. Entonces, muchas veces el relato de la familia, el relato de la mamá, el relato de quienes son los cuidadores es súper importante para poder establecer bien las pautas. Lo primero que uno tiene que establecer frente a un dolor es el grado de interferencia que provoca en su actividad diaria. Es decir, si tenemos un chico que se queja de dolor abdominal, pero el relato es que sigue corriendo y jugando con los niños, sigue revolviéndole y haciendo maldad y sigue jugando sin interferirse en forma importante, o se queja de un dolor en una pierna, o se queja de dolor de cabeza, pero lo vemos que continúa haciendo su vida normal y que no le está interfiriendo en forma significativa su día a día. No se trata de ignorarlo, pero sí se trata de mirarlo con una perspectiva un poquito diferente. Un dolor que al niño lo afecta, que lo liga a irse a un rinconcito, a dejar de jugar, o que le provoca otros síntomas, por ejemplo, que le duele la cabeza y se pone a vomitar, son elementos en cambio que ya están interfiriendo con su actividad diaria, y eso claramente requiere una evaluación rápida. Porque además los niños tienen la particularidad de que tienen una resistencia o sus órganos tienen una plasticidad tal que muchas veces las molestias cuando aparecen ya es porque hay un avance más o menos importante en alguna de las condiciones que están provocando ese dolor. Entonces, un dolor que ya está interfiriendo con su actividad es de todas maneras un dolor que requiere una evaluación rápida. Eso como concepto general. Los tipos de dolores también, igual que como hablábamos con la fiebre, el dolor está reflejando que hay alguna inflamación, alguna alteración en alguna estructura, y por lo tanto no es llegar y meterle un analgésico. Naturalmente que si el niño está con mucho dolor y está muy agobiado, se puede usar, pero en el contexto de estar muy pendiente, muy vigilante de el eventual daño que pueda estar generando esa manifestación, ese dolor que el niño tiene, sea el órgano del cual se queje. Antes de terminar el programa, me queda una pregunta que también ha sido, que es parte de las preocupaciones de los papás, que tiene que ver con la deshidratación. Niñitos que vomitan, por ejemplo, tienen cuadros diarreicos, y los papás dicen, está con esto, ¿cuándo le llega urgencia?
Y obviamente es importante la hidratación, ¿no es cierto? Y muchas veces tiene que ser enteral, tienen que ponerle, ¿no es cierto?, un suerito, la agüita y todo. ¿Qué pasa con el tema de la hidratación? ¿Cuándo consultar porque esto ya está produciendo esa hidratación en mi hijo? Mira, lo más desagradable es cuando se junta vómito y diarrea. O sea, tenemos pérdidas por dos lados. Y justamente el poder reponer los líquidos, que debería ser, ¿no es cierto?, a través del tubo digestivo tomando líquido, si están con vómito, eso se ve impedido, claro, o se hace muy dificultoso. Entonces, cuando tenemos un niño que simultáneamente está con vómitos y diarrea y se juntan, porque por ejemplo en el rotavirus lo habitual es que se den por separado, parte con vómito, mucho vómito, y cuando empieza la diarrea cesan los vómitos. Esa es como la secuencia más o menos clásica. No se da en el 100% de los casos, como todas las cosas, ¿no es cierto? Pero lo habitual es que esa sea la evolución. Diarrea que dura unas horas, 12 hasta 24 horas, y en el momento en que ya dejan pasar los vómitos, parte la diarrea. Esa es como la secuencia. Entonces, si ya tenemos solo diarrea y tenemos la vía, la boca, digamos, para poder hidratarlo, aportarle líquido, sin duda que el niño que está medio deshidratado va a tomar y va a ser ávido para tomar, y por lo tanto podemos probablemente hidratarlo sin necesidad de estar poniéndole un suero, poniéndole algún catéter en una venita para poder hidratarlo. Correcto. Cuando se juntan ambas pérdidas, ahí es donde estamos con dificultades, porque el niño además se va a decaer mucho, porque la deshidratación provoca un gran decaimiento, sí. Un gran decaimiento, y el niño está, por lo tanto, aunque esté deshidratado, no tiene ganas de tomar. Y en esos casos, muchas veces entonces, si el niño está con estos vómitos, está con diarrea, además con fiebre y decaído, o sea, esto hay que inmediatamente sí consultar en un servicio de urgencia. Exacto. Fíjate que nos da una pregunta, la última pregunta que podemos entrar es de Elizabeth Gutiérrez, dice: Doc, y si ya le dio una vez, estamos hablando del Pievanoca, ¿puede volver a darle? Evidentemente tú ya lo señalabas que sí, ¿no es cierto? Bueno, sí, así es. Eso, para contestar la pregunta a doña Elizabeth. Francisco, se nos fue volando el programa, volando, con muchas preguntas que estoy seguro que deben quedar por ahí dando vuelta. Hemos contestado todas las que nos llegaron a través de las redes sociales, pero obviamente este tema da para seguir conversándolo junto a Francisco Moraga y la Sociedad Chilena de Pediatría. Muchas gracias, Francisco, por la gentileza y las ganas de enseñar que tienes. Gracias a ustedes y a todos los que nos estuvieron escuchando. Muchas gracias, Francisco. Un abrazo grande para usted. Recuerde www.doctorencasatv.com. Los programas de radio, podcast, programas de televisión, todo el mundo informativo de la salud lo encuentra en ese lugar. Chao, Luchito. Que estés bien. Cuídate, pórtate bien. Chao.